Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 18 de agosto del 2020 y esto es Bitácora Mental. Si me estás siguiendo en Twitter o Facebook, o si simplemente escuchás los episodios de Bitácora Mental, sobre todo los anteriores, ¿no? Sabés que a diario venía comentando y publicando hechos históricos ocurridos un día como hoy, ¿no? O sea, como en el día en el que se está compartiendo ese contenido al que hago referencia. Y en los episodios más recientes de agosto, con esto de las vacaciones, en fin, que se ha ido mucha gente y también intentando hacer los audios más cortos, ya no estoy hablando de esos hechos ocurridos, como decía, un día como hoy, ¿no? Pero a pesar de eso, parece que no consigo hacer los episodios más cortos, pero bueno, lo voy a seguir intentando, ¿no? Pero confieso que como oyente es la intención, porque prefiero audios que duren, yo qué sé, 15 minutos como máximo. Hay algunos contenidos que dan para más y uno está enganchado mucho más tiempo, pero en general los audios cortos son más fáciles de consumir y es un espacio de tiempo en el que es más fácil concentrarse, dedicarle ese tiempo, que si son más largos, ¿no? Si son más largos de repente no los podés escuchar de un tirón, los tenés que hacer en más de una vez y a mí personalmente como oyente me gusta empezar y terminar, ¿no? Así ya no te vas de lo que estaba el tema, porque a veces el tema es interesante y da gusto, ¿no? Escuchártelo de un tirón y complica un poco si lo haces de a pedazos. Pero bueno, volviendo a lo de compartir hechos, ¿no? Que es lo que quería decirte. Lo que sí estoy haciendo, tanto en Twitter como en Facebook, es publicar, por ejemplo, en la fecha artistas del mundo del cine o de la música que cumplen años o han fallecido en el día que se hace la publicación que se está compartiendo ese contenido, ¿no? Y eso evidentemente hace que revises continuamente la historia, porque uno está buscando información continuamente. Y además de darte cuenta de que el tiempo pasa para todos, porque bueno, muchas veces no podés creer la edad que tiene alguien que estás mirándole los datos o cuánto hace que no se habla de ese artista, de ese hecho, en fin, todo eso, ¿no? También te permite darte cuenta cómo fue cambiando todo, ¿no? A veces en periodos de tiempos cortos y sobre todo comparándolo con otras épocas en las que de repente pasaban años y no había novedades, o sea, las cosas no cambiaban tan rápido como ahora en las últimas décadas, ¿no? Y si uno es un poco curioso, resulta interesante, ¿no? Aunque los que tenemos ya un cierto recorrido, una cierta edad, tuvimos el privilegio de vivir estas últimas décadas y ser parte de esos cambios importantes, por lo que más allá del disfrutarlos, al ser parte de ellos, es posible que no nos llamen tanto la atención, ¿no? Pero toda esta información comprimida en pocos años de nuestra historia, en la que han sucedido grandes cambios, tanto sea en el mundo como en la sociedad y la vida misma de cada uno, yo considero que es una oportunidad de oro para el acervo cultural y el espíritu crítico, ¿no? Que debería ser aprovechado y absorbido sobre todo por los más jóvenes, los más jovencitos. Y sobre todo para tener una perspectiva, diría, propia, una opinión más personal, pero sobre todo ser menos dependiente de la masa, esa masa que te absorbe, que te fusiona y no te deja en muchos casos quizá ser quien sos. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero hay mucha gente que le falta la fuerza, digamos, necesaria para decir que no en el momento justo, porque siempre es más fácil dejarse llevar, ser aceptado sin cuestionamientos y formar parte del grupo. He sabido que jugársela, asumir riesgos e intentar ser uno mismo con todo lo que eso implica, positivo y negativo, y después asumir las consecuencias, sean las que seas, no es una conducta para cualquiera, ¿no? Así que pensando en esto de individualidades y alejarse del aplauso fácil sin cuestionamiento, me preocupa ver en general el poco interés que tienen, sobre todo los más jóvenes, con todo lo que es
por fuera de la última actualización de algo, ¿no? O sea, los veo muy concentrados en estar pendientes de lo último y bueno, ya comprendés por dónde voy, ¿no? La última actualización de algo. Al punto de que, además, en muchos casos, desconocen la actualidad y tampoco tienen información básica sobre tantas cosas que los de las generaciones anteriores te diría que llevábamos incorporado desde el primer día de clase, ¿no? Y sorprende de repente empezar una conversación con un grupo de esta gente muy joven y en determinado momento te das cuenta de que no te siguen el hilo o ellos mismos no pueden seguir el hilo de lo que están hablando y, y no te estoy diciendo de que haya hablado de física cuántica, ¿no? Te digo conversaciones simples de cosas del momento, de su entorno, de su interés y que enseguida los ves que entran en baches y como decía, no solo porque vos les des conversación, sino ellos mismos en su conversación se quedan trancados porque no encuentran a ver lo que falta, algo falta ahí, ¿no? Y creo que esto de que falta es mucha información, es información que tienen a mano, ¿no? Pero no estiran esa mano para hacerse con ella y aprovecharla en su favor. Y te digo esto porque, por ejemplo, en una reunión, algo que me pasó, ¿no? Con gente joven y estaban sus padres, alguno de ellos, por ejemplo, comenta algo, ¿no? Está ahí con los hijos y comenta algo y los hijos no tienen respuesta, no pueden seguir la conversación, ¿no? Y entonces el padre o la madre le dicen que eso lo aprendíamos nosotros de muy chicos en el colegio, ¿no? Y claro, no te estoy hablando de épocas medievales, te digo padres que estudiaron en los años 70 e incluso en los años 80. Pero estos jóvenes que estaban escuchando dicen que lo que le estás diciendo les parece inútil, les parece una pérdida de tiempo y que ellos no necesitan saber nada de eso, ¿no? Que ni de eso ni de otras cosas porque cuando les surge una duda, que ves que les surgen continuamente, como decía, tanto les preguntes o les hagas seguir el hilo una conversación o ellos mismos lo estén haciendo, dicen que nada, que no pasa nada, que cuando necesitamos saber algo vamos a Google y ya está, ¿no? Y esto no hace más que reafirmar lo que decía hace un momento, ¿no? La dependencia casi total de la masa o la tecnología, que está en muchos casos operada por la masa o por algún listo de turno que quiere cultivar esa masa. Y esto no es ninguna novedad, que vivimos en una época en la que a cada minuto se genera un bulo nuevo y te lo están diciendo, te lo están alertando. Incluso hay cuentas que se dedican y viven de eso, ¿no? De decir qué es bulo y qué no es bulo. Y del mismo modo está lleno de artículos y noticias tendenciosas, incorrectas o directamente falsas, ¿no? Y con todo eso se bombardea los dispositivos que sobre todo los jóvenes tienen y atesoran, como en su momento nosotros probablemente lo hiciéramos con prestigiosas enciclopedias, libros memorables o la fuente de información que fuera, que podía ser, yo qué sé, escrita, hablada, te lo podían por tradición oral decírtelo, las enseñanzas o esa historia, o también lo recibías de forma radiada, ¿no? Podía ser por radio, por la tele, pero en todos esos casos creo que tenían una fiabilidad que, en mi opinión, está bastante por encima de lo que puede tener hoy, por ejemplo, un enlace de Google, ¿no? Que nunca, no porque sea Google, sino por el sistema, ¿no? Es un enlace en el que nunca sabes a dónde te lleva ni con qué fines. Por tanto, si el cimiento de tus convicciones se basa en los resultados de un algoritmo que privilegia a quien paga más por salir primero, o tu verdad se sustenta en lo que escriben en Internet tus semejantes que beben de las mismas fuentes, o aprovechando la distancia, le hace ignorancia, te cuelan sus convicciones como causas defendibles a ultranza, creo que no tenés que preocuparte por esto último de la mascarilla o que te pongan un microchip en la vacuna del COVID, porque a vos te tienen controlado de cuerpo y mente hace rato, ¿no? Y lo peor que es por tu propia voluntad. Así que te diría que no busques enemigos donde te dicen que lo hagas, porque si todo te parece mal o que te quieren controlar y esto no puede ser, el problema empieza en vos mismos, ¿no? Mírate al espejo y empezate a reconocer porque ese es el primer paso para empezar cualquier cambio y cambiar las cosas y mejorarlo si es que te parece que hay que mejorarlo.
Y si resulta que no sos tan joven, pero también estás en esta onda, en la bolsa de los que idolatran a algún autodenominado salvador o gran gurú de moda, te diría que te lo hagas mirar, porque igual faltaste alguna clase que hubiera sido importante para vos y te hubiera protegido de hacer el ridículo, que algunos se lo pasen bien a costa tuya y sobre todo de poder impedir hacer peor tu vida, también de las que te rodean o los que te rodean, e incluso la de muchos otros que están más lejos y que no tienen por qué pagar por tus errores, el haberte dejado llevar y seguramente ser bastante menos listo de lo que te crees que sos. Pero bueno, como dicen, muriendo y aprendiendo, y también se dice más vale tarde que nunca, así que por ahí igual abrís los ojos y ves la luz, ¿no? Nunca se sabe. Y la verdad te lo digo de corazón, Ojalá así sea más temprano que tarde, y no solo por tu bien, por el bien de todos. Soy Carlos Vitéz, hoy es martes 18 de agosto del 2020 y este fue otro episodio de Bitácora Mental. Cuídate mucho y te espero en el próximo. Chau.